Lo que queremos debatir justamente es modelos de caminos de la formación en fotografía, si pensar fotografía como un campo exclusivo disciplinario es relevante hoy en el momento histórico que vivimos o no. Todas estas reflexiones que se están dando son totalmente pertinentes a lo que queríamos debatir, así que si querés, Inés, ya enganchar ese último hilo, vamos. Justo me quedé ahí, estaba por pedir la palabra, porque además, bueno, yo cuento con la ventaja, digamos, de que no soy del palo, como dicen, yo no soy artista, no soy fotógrafa, yo vengo de otra tribu igualmente problemática, igualmente con sus neurosis personales y características. Soy un bicho de la universidad. Entonces, bueno, ¿qué me pasó? Cuando escucho este intercambio entre Diana y Luis, y cuando escucho hablar del planteo de trabajar por problemas, me hace pim, porque es lo que todo el tiempo en la universidad estamos discutiendo en los cambios de planes y la renovación, trabajar por problemas y no por disciplinas, y ahí cuando nos referimos, yo vengo del campo de sociales y humanidades, entonces justamente está todo el tema de trabajar por problemas y no trabajar por disciplinas, y no hacer trabajo interdisciplinario. Entonces me resuena inmediatamente esto de las disciplinas, lo que tú decías, bueno, la escultura, la pintura, y equiparo, digamos, las disciplinas, la formación de las disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales, y cómo se fueron a lo largo del siglo XIX y XX consolidando como disciplinas, y las disciplinas artísticas, ¿no? Y el planteo de lo que me resuena es esto, o sea, siempre las discusiones que tenemos en mi fauna son, digamos, bueno, que hay que trabajar por problemas, que hay que trabajar interdisciplinariamente, pero también, bueno, y ahí está también la discusión sobre eso, interdisciplina, transdisciplina, ¿verdad? O sea, todas las distintas variantes que hay sobre eso, que tienen mucha sintonía, me parece, con todo esto. Pero también en la opinión que yo me he ido formando a lo largo de esto en mi tribu, creo que para trabajar en la interdisciplina o en la transdisciplina o en lo que fuera el prefijo que se quiera poner, transdisciplina, de todas maneras creo que un buen trabajo transdisciplinario requiere un buen dominio de una disciplina. Porque en general, y lo digo por ejemplo desde la experiencia también de haber pasado en los 90 por el boom de los estudios culturales en Estados Unidos, cuando estaba haciendo mi doctorado, en general, en realidad uno veía que los buenos trabajos interdisciplinarios o transdisciplinarios partían de gente que estaba bien formada o en antropología, o en literatura, o en historia, y que luego después, ¿verdad?, podía manejar y podía apelar, digamos, con marcos epistemológicos, establecer similitudes, pero mi sensación es que para trabajar bien en la transdisciplina hay que manejar bien una disciplina. ¿A qué voy? Estamos hablando de la fotografía. Entonces, yo coincido sin conocer, como digo, soy una... disfruto del arte, pero no soy una estudiosa, no soy una... Entonces, escuchando el diálogo, sí me parece que sos extremadamente prejuicioso con la fotografía, así lo digo, de acuerdo a la respuesta. Es con todo, no es la fotografía. Bueno, o con las... no sé, sí lo tengo que decir, y además lo puedo decir... Es con la visión artesanal del arte. Pero ¿por qué no? O sea, lo que yo percibo, pregunto, con toda la inocencia que me da el poder, la inocencia y la impunidad que me da poder hacerlo. No, está bien. ¿Por qué no reconoces en la fotografía un lenguaje igualmente legítimo que el de cualquier otra disciplina artística? Lo reconozco, por eso digo, pero escuchá. Mi prejuicio no es contra la fotografía, sino es contra todas las artesanías, si son utilizadas como entrada primaria al conocimiento. Artesanías, ¿a qué artesanías te referís? Fotografía, cerámica, pintura, son todas artesanías. Vienen de una formación muy antigua en donde la creación artística venía de la formación artesanal.
Y eso, una vez que definís al arte como una forma de adquisición y generación de conocimientos, eso se convierte en anacrónico. Entonces yo no tengo problemas en que haya un fotógrafo o un pintor o lo que sea perfecto. Me parece que una vez que haces la obra, tiene que ser perfecta en términos técnicos, pero esa técnica tiene que estar administrada de acuerdo al problema que estás planteando. Entonces no es una posición negativa frente a la técnica, sino es un posicionamiento de la técnica en el lugar que corresponde. No pensar a través de la técnica, sino pensar a través de lo que hay que pensar y utilizar la técnica lo mejor posible cuando corresponde utilizarla. Ahora, si querés enseñar una disciplina, bueno, enseñala, pero por lo menos enseñala como un campo metafórico del cual, como una Aleph, podés ver todo el universo, pero lo podés ver todo, no solo lo que te permite ver. Pero te vas a expresar a través de un lenguaje concreto. Al final, sí, estoy hablando. Al final y al principio. Porque no hay formas, sabemos que la forma y contenido no se pueden disociar. Vamos a seguir acá con Pedro, que tiene unas observaciones para hacer. Andrea también. Bueno, después. Bueno, a ver, ¿qué edad tienes tú, mi querido? Soy más joven que tú. Es 78. lo que te iba a decir, pero que pareces un viejito. Un viejito dogmático. Dogmático sí, viejito no. Un viejito dogmático que pretende tener la verdad agarrada así y no es buena consejera esa aproximación, ni a la fotografía, ni a la escultura, ni a la pintura, ni en nada. No escuché de tu parte un poquito de más mesura en hacer observaciones que me parecen interesantes. O sea, yo creo que tu plática hubieras empezado mejor por el final, cuando haces esta diferenciación en tu práctica, en donde planteas el mercado y el concepto didáctico, digamos, ¿no? Yo creo que esa es la parte que yo creo que es más útil para meternos en tus inquietudes como tal. Empezar a hablar de la fotografía y de su falta de credibilidad, bueno, lo que yo te diría es de que llegaste 25 años tarde a la fiesta. Ese tipo de discusiones sobre la credibilidad en la fotografía, ni un niño de 6 años hoy en día cree que la fotografía es sinónimo de la verdad. Entonces, usar ese tipo de metáforas, referencias o puntos de vista no ayudan realmente a adelantar tus inquietudes. Y yo separo tus inquietudes, que creo que sí son válidas, de la ensalada que nos regalaste de criterios acerca de la fotografía. Coincido con algunas de las gentes que decían de aquí que te agarraste con la fotografía de una manera completamente artificial. Realmente no fue muy práctico. La fotografía ni es un sinónimo de la realidad, no ha sido un sinónimo de realidad, jamás ha sido, ¿verdad? Inclusive tautológicamente la fotografía es manipulación. Entonces no puede ser el concepto de la realidad algo que es producto de mera manipulación a todos los niveles. Cuando hablas así de los puntitos y de todo esto, oye, hace 35 años en los estadios en México, el sindicato varios sindicatos le hacían loas al presidente, llenando todas las butacas con plaquitas en donde hacían las veces de puntos de lo que sea. O sea, nada de eso es nuevo, nada de eso tiene el más mínimo
significado de entrar en que si los puntos, que si los píxeles, llega a tal nivel de error estratégico, digamos, el hablar de la fotografía en esos términos, de que no tomas en cuenta de que ya la fotografía dejó de ser todas las cosas que tú señalabas, ya dejó de ser. Simplemente toma en cuenta de que la fotografía, hoy en día tú puedes decidir el punto de vista después de haberla tomado, puedes hacer fotografías en donde el enfoque y el desenfoque es un asunto completamente posterior al clic, o sea, ya no es el clic de la fotografía el único momento en donde se crea la fotografía. La fotografía inclusive fija, pero no nada más eso, sino de que inclusive ahora con las nuevas cámaras de video de 8 millones de píxeles a 60 cuadros por segundo en RAW, ya no vas a hacer fotografías fijas, sino vas a tomar uno de los cuadros del video y lo vas a pasar a fijo, si es que eso es lo que quieres. Nos cambia la dinámica de la percepción de la representación, porque eso es lo que sí es, y ha sido siempre, solamente es una representación, no es sinónimo de la verdad. Y entonces es como representación, y en eso yo diría, usaste una palabra aquí que anoté que dice perfecto. Joder, yo en mi vida he visto algo que es perfecto. No se me ocurriría ni siquiera pensar cómo se puede medir algo que es perfecto. No, estamos hablando en el terreno de la subjetividad, y lo que para ti puede ser perfecto, para ella o para mí o para cualquiera que está aquí en el público, no coincidiría, y no por eso deja de ser perfecto para ti. Esa es la dinámica que tenemos que replantearnos, de que no puede ser perfecta ninguna obra, ninguna, porque quien juzga va a tener su total subjetividad a partir de lo que sea. Y esto es lo mismo en literatura, o en poesía, o en música, o en lo que sea. A donde el único momento de la actividad humana en donde podemos hablar de perfección, si se quiere hablar de así, sería en deportes, en donde tú puedes medir, bueno, alguien que brincó 1.97 llegó a un nivel de perfección, pero ya es medible eso. Pero en todo lo demás, en donde interviene la percepción subjetiva, y eso, fíjate que al decirlo así, no estoy descalificando tus ideas de lo que tú señalabas como deseable, como algo que te inquieta, que es una búsqueda genuina, personal, y que eso es lo que hay que rescatar. Yo me quisiera quedar con las cosas que tú señalaste como un camino a lograr que sea más, entre comillas, genuino, pero no tienes que hacerlo a costa de la fotografía. Solo para no quedarnos en la definición artesanal y un poco perdidos en la traducción acá, me parece, de percepciones. Si volvemos un poco a la cuestión de la educación, Andrea. ¿Puedo decir algo? Que quería decir algo delante. Yo tengo doble militancia. Estoy mucho más cerca de la opinión de Luis, en todo caso, en las ponencias que se dieron hoy día. Estoy más arrimada hacia ese lugar de pensar la fotografía y el arte. Pero tengo doble militancia, ¿no? Yo inicié estudiando fotografía analógica y me enamoré del cuarto oscuro, ¿no? Y hoy en día dirijo una escuela de artes visuales, que tiene que ver con el campo expandido de la imagen, sobre todo porque es una escuela que tiene como perfil la imagen, háblese fotografía, video, ¿no? La imagen técnica y la tecnología.
Yo creo que acá hay un error, hay un error garrafal. Ya lo decía André Rouillet en los años 90 en Chile. Esa discusión se dio en Chile en los años 90 cuando André Rouillet hace una gran muestra en el Bellas Artes y llega con un texto diciendo que al parecer no se entendía si existían fotógrafos artistas, artistas fotógrafos o fotógrafos fotógrafos. Y con esa frase generó una gran discusión en Chile con respecto a las categorías, ¿no? Disciplinares. Lo que sí estoy muy de acuerdo con Luis, estoy de acuerdo que las transdisciplinas uno debe tener ciertos conocimientos específicos. Esos conocimientos específicos no necesariamente son técnicos, ¿no? Son conocimientos específicos de contextos históricos. En eso estoy de acuerdo contigo, pero lo que estoy de acuerdo con Luis, y muy de acuerdo, y hablando de nuevo y volver a las escuelas para que volvamos como al eje de las jornadas de reflexión, es que teniendo 25 años de experiencia en fotografía y siendo docente hace muchos años, sí creo que las escuelas de fotografía tienen un grave error. Las escuelas de fotografía se han centrado en la historia de las técnicas, ¿no? Y en la técnica como punto central de la formación de los fotógrafos. Y aquello ha generado que en vez de tener personas pensantes de la imagen, que tengan criterio contextual, social, tengamos a personas que son usuarios fotográficos y que aplican la fotografía en algunos temas, ¿no? Fotografía publicitaria, fotografía de eventos, fotografía de matrimonio, fotografía, y que pueden ser muy buenos, y yo no tengo nada en contra de eso, porque uno necesita finalmente la fotografía aplicada para vivir en un mundo de la visualidad. Pero si uno entra al campo de la reflexión, creo, y esa es una propuesta, que las escuelas de fotografía deberían mirar, observar o arrimarse a las metodologías de las artes visuales en cuanto a su discursividad, no en cuanto a su técnica. Y creo que es eso algo para pensar para las personas que generan talleres de fotografía o tienen escuelas de fotografía, porque si no nos vamos a quedar en el lugar de la representación directa del medio técnico, como si el medio técnico resolviera el problema de pensamiento crítico que uno tiene que tener y responsabilizarse al difundir o esparcir visualidades en el mundo de hoy. Sobre todo con tanta cantidad de imágenes que circundan, uno tiene que ser responsable de lo que está diciendo. Y en ese sentido sí creo que en general, estoy hablando de Chile, yo supongo que es replicable a otros países, el país que conozco en cuanto a la formación, puede ser replicable a Uruguay quizá, las escuelas de fotografía, de alguna manera en mi país han pecado de eso. Y si hay algo que hay que resolver, ¿no? Es justamente ese lugar. Eso. ¿Perdón? ¿Pregunta si todas las escuelas? Las que se llaman escuelas de fotografía, todas, absolutamente todas, pero han cambiado en Chile al menos en los últimos 4 o 5 años, han tenido que incorporar esto, porque se han dado cuenta que la reflexión en torno a nuestro contexto es lo más relevante. Yo estoy de acuerdo con Luis en el sentido, y yo lo practico como docente, el medio fotográfico con el cual uno llega a cabo, ¿no? La propuesta, si es una cámara Polaroid, ¿no? Si es una cámara de placa, si es lo que fuese, ¿no? Si es una cámara construida por uno mismo, esa técnica va a tener significancia porque uno la elige, ¿no? Para el discurso que uno tiene. La técnica tiene significancia después de querer decir lo que uno quiere decir. Y en ese sentido, si es la última cámara digital o es una cámara analógica Zenith comprada en la feria, va a tener necesariamente significancia a partir del proceso cognitivo y discursivo. Esa es mi manera de pensar. Menciono solo una cosita para poner en contexto de por qué las artes visuales se han beneficiado de un cuerpo teórico
transdisciplinario muy amplio, que de repente es lo que se siente conociendo ese ámbito, lo que falta de amplitud y profundización en el campo de la fotografía. Pero eso sucede en las artes visuales a partir de innumerables rupturas. Comienzan principalmente en el siglo XIX y después en el siglo XX con las guerras. Se extrapola completamente el campo visual y se empieza a cuestionar el mundo y la vivencia desde un sinfín de exploraciones extravisuales. En ese momento se va buscando en la filosofía, desde las artes visuales, en la antropología, en la sociología, mayor comprensión de lo que se está irrumpiendo y rupturando, ¿no? No sé si sería el caso de pensar una formación en el campo de la fotografía para el presente y futuro que buscase reflexionar ¿cuáles estructuras teóricas, archivológicas debe tener para armar una metodología pedagógica y de enseñanza y de formación? En esa línea que vos decís, Verónica, yo creo que quizá, no sé, me parece que en Uruguay todavía estamos más atrás que lo que es el campo de desarrollo de formación en cultura visual, que lo que puede ser Chile, sin duda, ¿no? Me parece que una de las primeras cosas, si tratamos de mirar hacia adelante, es hacer como un diagnóstico que quizá intuitivamente tenemos, pero que, digo, hay distintos centros, algunos más desarrollados, con más historia, con más tradición, hay ofertas variadas en las distintas universidades o centros universitarios, pero creo que todavía nos falta mucho para una formación integral, ¿verdad? Yo creo también que, como decís, o sea, hay como tendrían que plantearse distintos objetivos de acuerdo a las distintas o distintos programas en relación a distintos objetivos. No hay nada en contra de alguien que quiera hacer lo que diríamos una tecnicatura. Es decir, alguien que quiera hacer un curso donde aprenda determinadas técnicas para hacer determinadas cosas. Bárbaro. Pero creo que lo que estamos hablando es otra cosa, ¿verdad? Yo creo que para que realmente haya formación, tiene que haber una formación que sea crítica, que sea reflexiva y que inserte la cultura visual en el campo transdisciplinario en el cual realmente tiene lugar. Yo soy más afín al campo de las ciencias sociales y las humanidades porque es aquel el que transito más. Pero yo te escuchaba, por ejemplo, Luisa, me parece que hay mucho de las ciencias, ¿verdad?, en tu pensamiento y en tu aproximación. Y me parece que esa aproximación también es muy valiosa. Entonces, creo que si no insertamos los estudios en cultura visual, como pasa en el mundo, digamos, por utilizar esta expresión tan horrible del mundo desarrollado, es decir, de hacerlo compartir lenguajes en el contexto de los marcos de las distintas disciplinas, si no lo colocamos, si lo dejamos al nivel de la artesanía y de la técnica, y no lo dotamos de una formación no quiero decir formación en valores porque suena a otra cosa, pero digo, en una formación crítica. Vos dijiste algo que yo anoté acá que me pareció bien interesante, del autodidactismo creador, y al mismo tiempo mencionaste la utopía, ¿no? O sea, y ese paquete, digamos, me parece interesante, porque no hay, parece formación, sino es una formación crítica. La técnica en sí no es buena ni mala, pero hay todo un debate en torno justamente a los usos de la técnica, y yo hoy anotaba, y con esto termino así medio para alargar, decía, bueno, ¿qué decimos que vamos ahora a la mesa de debate? Entonces trataba de pensar en algunas palabras clave que fueron mencionadas a lo largo de toda la tarde, ¿no? Y pensaba que en relación a formación se habló de creatividad, de reflexión crítica y de ética, como tres, por lo menos, nudos, no los únicos, pero algunos de los nudos que fueron tocados. Y bueno, y después lo de la técnica, la información y registro y todos los debates que van con eso, ¿no? Pero digo, creatividad, crítica y ética me parece que son elementos, y sobre todo la formación como algo como de desarrollo del espíritu crítico que tiene que insertarse en marcos disciplinarios más amplios. Está buenísimo para también agarrar palabra de Knizer, taxonomía, y ahora haciendo una taxonomía de lo que es los puntos más importantes para esta tarde, pero tenemos un montón de manos acá.
¿Cuál fue la primera? Gisela, pase el micrófono, por favor. Sucinto. Hola, sucinto, lo más voy a tratar de ser. Sí, posible. Ya. Bueno, mi nombre es Fabiola, primero yo soy fotógrafa. Desde los 14 años que entré en la fotografía por primera vez, pero vengo de una familia de artistas plásticos. En mi casa yo tuve la oportunidad de tener vinculación con la pintura, la escultura, el diseño. En mi casa había cámara oscura, o sea, el arte para mí no es algo que sea ajeno. Yo estoy de acuerdo con Luis en algunas cosas, en cuanto a que a veces, que depende del individuo. ¿Cuál es la herramienta del individuo para poder decir algo, para poder transmitir una idea o un concepto? Si yo trato de transmitir un concepto con una herramienta determinada, porque esa es la única herramienta que sé utilizar y me queda mal, yo soy responsable de eso. Si yo tengo más de una herramienta y logro fusionarla para lograr algo que tenga sentido, que tenga calidad, no una calidad medible desde porque el otro dice, ¡ay, qué bonito!, sino porque yo puse todo en eso para que tenga calidad y para realmente dar una idea, un concepto. Yo creo que es importante una formación integral que en el Uruguay hoy no existe. Y no es que, a ver, yo creo que considerar que el Uruguay no puede tener una formación integral en fotografía con todas las áreas que intervienen dentro de la creación de una imagen es subestimar a la persona que crea, ¿no? La fotografía puede ser usada para retratar un hecho determinado, puede ser utilizada para crear una idea, un concepto, una cuestión que nace más de las entrañas del individuo, no como fábrica de clones. Yo lo que siento a veces es que el país suele funcionar como fábrica de clones, ¿no? La receta mágica para, bueno, yo hago 200 fotos todas seriadas, son todas iguales, todas preciosas, la técnica está bárbara, pero yo como individuo fui creado para cuestionarme el lugar donde vivo, me cuestiono la existencia y que realmente la herramienta que yo estoy utilizando, el diálogo, es el correcto. Yo creo que también tiene que haber una autocrítica desde los fotógrafos, desde los que estamos del otro lado. Y no creo que seamos idiotas y que no podamos ampliar nuestro conocimiento y tener más herramientas. Eso sí me parece que es horrible. Gracias, Fabiola. Teníamos una pregunta más por ahí. Pregunta, comentario. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto. Luis, quería preguntarte, ¿en qué punto una disciplina llega al límite? ¿Y vos sos capaz de reconocer cada disciplina cuál es su límite? ¿Cuál es qué? Su límite de resolución de un problema. O sea, ¿en qué momento vos sabés, por ejemplo, que la escultura no puede saber resolver un problema? ¿Y en qué momento sabés cada técnica, porque pueden ser infinitas técnicas, cada disciplina, cómo sabés cuál es su límite tal que no pueda resolver los problemas? Todos. Bueno, hay una cosa que se llama elegancia, no en términos del porte de uno, sino en términos de la relación de la información referente a solución y problema. Es decir, en qué medida lográs una solución que tenga un mínimo de complicación y mantenga un máximo de complejidad. Y diría que esa es la guía para determinar si estás por buen camino o mal camino. Y es ahí donde el partir de una técnica te introduce complicaciones y te obstruye la elegancia de la solución. Posiblemente, o sea, no es una regla y en ese sentido no estoy en contra de la fotografía o de ninguna técnica. Estoy en contra del punto de partida de la técnica porque en muchos casos la retroalimentación que te da la técnica no es suficiente, no es completa y no te permite el lograr el equilibrio que estás buscando. Así que, en fin, a mí cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera y si uno quiere hacer fotografía y solucionar el mundo a través de la fotografía, está bien, hacelo. Lo que no me parece bien
es que en general la estructura educativa se base en una clasificación disciplinar, porque la taxonomía disciplinar en realidad responde a un estado de satisfacción laboral del mercado y no a la del desarrollo del individuo. Y una formación transdisciplinar basada en la formulación correcta de problemas y la relación de los medios que se utilizan para solucionar el problema es más general. Y en general las humanidades bien enseñadas son las que llevan a ese proceso. Y las humanidades son justamente el campo que cada vez está siendo reducido más en los presupuestos universitarios. No sé si es el caso acá. Y en general toda esta discusión para mí no es una crítica del Uruguay, en parte porque no sé cuál es la situación exacta acá en términos pedagógicos, y en parte porque no es un asunto de nacionalidades. Es justamente que la evolución en este momento de universidades es disciplinar, es el modelo STEM de los Estados Unidos, de favorecer ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y es la de introducir la cuantificación a través de créditos en la que vos comprás o te dan una cantidad fija de créditos, con lo cual te califican para funcionar en el mercado. Y yo hasta ahora pensaba que el Plan Boloña, por ejemplo, que es una manifestación de esa cuantificación, aunque sea la versión europea, que se aplicaba más que nada a las universidades privadas, y hoy justamente me enteré que no, que la universidad pública, la UDELAR también está cayendo en ese proceso. Entonces, el estudiante va a tener 120 créditos y por lo tanto se le declara como equipado para funcionar profesionalmente en tal cosa. Un disparate. Es como decir, bueno, vos estudiás 4 años tal cosa y sabés lo que tenés que saber. No, hay gente que lo puede estudiar en 2 años y saber más que el que estudió 4, y hay otro que necesita 10 años para lograr lo mismo. Y todos tenemos el derecho de tener nuestro reloj en eso, y que sea un reloj cualitativo y no cuantitativo. Entonces, cuando reducís todo ese proceso a técnicas, es decir, no, vos vas a ser fotógrafo, o decir, yo voy a ser fotógrafo, estás respondiendo a una necesidad mercantil, aunque no vayas al mercado, y no estás respondiendo a una necesidad cognoscitiva. Y para mí la educación es una preparación del conocimiento y no una preparación del mercado. Si alguien quiere ser fotógrafo y declarar que yo estoy errado o que estoy viejo y dogmático, errado no estoy, viejo y dogmático puede ser, pero tengo razón, que es parte de mi dogma, porque la educación trata del conocimiento y no de una satisfacción de un mercado que funciona con intereses ajenos, que te obligan a hacerlo para sobrevivir económicamente, pero no como individuo creativo. Y ahí eso es lo que hay que resolver. Bueno, gracias. Y estamos hablando de fotografía acá, pues me invitó el Centro de Fotografía. Sí, yo quería aclarar en realidad que no soy de fotógrafo, así que, yo diría lo mismo referido al posicionamiento de los ladrillos. Bueno, gracias. Sí. Bueno, yo no soy teórico del arte, trabajo muy cerca de ellos, pero creo que en el campo de la educación, concretamente sí, de las artes, actualmente requerimos de conjuntar una plataforma que permita a aquellos sujetos educandos dentro de la educación visual y de un alfabetismo visual. Sí, yo creo que es importantísimo que la docencia de las artes visuales genere este elemento crítico dentro de los estudiantes que se quieran dedicar a eso. Hasta qué punto nosotros tenemos ante el panorama de la imaginología actual
a hacedores de imágenes o a formadores de imágenes. Si no tenemos algo que decir y si no lo tenemos claro, entonces cualquier técnica no va a servir, no va a funcionar. Es importante crear ese proceso y esa plataforma crítica. Bueno, y yo quisiera rescatar algo que Andrea dijo con respecto a los archivos, y yo creo que el trabajo de los archivos, digamos, la función educativa de los archivos, está muy relacionada con la determinación de la memoria. Es en los archivos donde hay este rescate de la memoria. Ella hizo una referencia a una colección de Chambi que ahora está descubierta. Bueno, ese es el dilema que el mismo Derrida plantea sobre la muerte o la vida amenazada de los archivos. Y los vamos a tener constantemente. Pero eso es un determinante o una determinante que debemos enfrentar, es decir, todo no vamos a poder conservarlo y no todo vamos a tener el tiempo para rescatarlo. Y de ahí el reto social y de responsabilidad de custodia que hay dentro del trabajo de la historia, la memoria y los archivos. Gracias, Fernando. Tenemos otra pregunta por acá. Por acá. Estaba, bueno, rápido y pasa para acá, que esta estaba antes. Cortito nomás. Le quiero decir a Luis, le quiero agradecer por esta charla que dio. Creo que necesitamos más viejos prejuiciosos como tú acá en el Uruguay, dando charlas y teniendo clases también. Y me parece que toda la charla que dio no fue, por lo menos yo y creo que varios no la sentimos como ninguna crítica, ni un prejuicio a la técnica fotográfica, ni nada por el estilo. Me parece que me quedo pensando un poco, me preocupa desde acá, desde este lado, me preocupa que se defienda tanto la técnica y no tanto la reflexión, o por lo que él decía también del primer y el segundo lugar. Y que te iba a hacer una pregunta, que es que en base a todo lo que hablaste, que creo que la técnica sí se puede enseñar. No sé si lo otro se puede enseñar, o sea, si se puede enseñar a producir arte con esa técnica, ¿no? Depende de qué entendés bajo arte. O sea, el problema de las escuelas de arte es que tratan de formar una meritocracia competitiva que sirva dentro de... O sea, favorece a la gente que supuestamente tiene talento y descarta a la gente que supuestamente no lo tiene. Con lo cual pone toda la energía de educación en la gente que seguramente podría lograr lo que tiene que lograr para ser parte de la meritocracia sin educación, y descarta a aquellos que realmente necesitan la educación. Lo que pasa es que es mucho más trabajo formar a alguien que no tiene el equipamiento previo para estudiar que formar a uno que tiene su propia iniciativa y su propia habilidad. Entonces hay una especie de pereza institucional, aparte que la meritocracia tiende a funcionar como un filtro que identifica a los mejores, mientras que la educación debiera servir para mejorar y no para identificar. Dentro de eso en arte, sí, no puedes enseñar a formar artistas de éxito, porque hay demasiadas variables en eso, pero sí podés formar a la gente para pensar creativamente, para hacer conexiones que normalmente en el entorno social en el que vivimos no se te ocurre hacer. O sea, estamos condicionados a funcionar dentro del sistema de convenciones, de no hacer olas, de no cuestionar, de no buscar la imaginación sin límites, que todos somos capaces de hacer. Y es ahí donde la división entre
ser creativo como para ser artista o ser puramente creativo dentro de tus condiciones es borrosa. Pero creo que todo el mundo es creativo, tiene ingenio, tiene posibilidades de lograr cosas inesperadas, y que eso es lo que se puede enseñar o por lo menos liberar a que suceda. Y mientras que todo el mundo que aprende a escribir y a leer y escribir como una cosa casi impuesta y esperada para funcionar socialmente, ese sistema de alfabetización nunca pretende que termines sacando un premio Nobel. Y al mismo tiempo, en arte, ya de entrada del jardín de infantes empieza a ser encaminado a aquel que se supone que tiene cierto talento, sea lo que sea, y aquellos que no van siendo descartados. Y eso obliga a una interrupción en un proceso que es natural, normal en todas las personas, a ser interrumpido, a pasar a estudios disciplinares y cuantitativos para después luchar contra eso y empezar otra vez, mucho más tarde, quizás a los 16, 18 años, empezar a pensar cualitativamente y en términos de conexiones y transdisciplinariedad, aun cuando la educación no te lo dé. Es eso el problema. Y ahí la gente que defiende la fotografía como un campo cerrado en sí mismo y que merece ser estimulado como un campo cerrado en sí mismo, es altamente reaccionaria y al servicio de un mercado tipificado por el capitalismo e ignorando a una sociedad creativa abierta y continuamente utilizando la imaginación total y aprendiendo para luego negociar cómo pasar de esa utopía a la realidad cotidiana. Ese es el asunto. Se parte de la realidad cotidiana sin permitir la utopía. Y eso es una traición al individuo. Y es por eso que resiento la formación basada en la técnica artística limitada. Específica. Gracias, Liz. Ya tenemos que ir cerrando. Tenemos espacio para una pregunta que me insistió acá. Y después, bueno, no sé, nos podemos invitar todos a seguir el debate en grupos varios afuera. Pues se está haciendo tarde, gracias. Hola, quería preguntar, me interesó mucho lo que planteó Luis de llegar a solucionar un problema con la mejor técnica para ese problema. Pero me queda la duda de cómo llegar a solucionar la dificultad de conocer todas las técnicas con todas sus complejidades como para poder realmente elegir cuál es la mejor para solucionar cada problema y cómo la educación podría solucionar eso y cómo ahí se define la interdisciplinaridad de lo que hablabas vos y María Inés, si realmente es una persona que debe ser tan interdisciplinario así como Leonardo da Vinci, o si se debería trabajar más como en equipos interdisciplinarios, que no es algo como tan común en el arte, que es como una creación más individual del artista. Mira, en un momento dado tus habilidades van a definir en qué disciplina te vas a manifestar mejor, es inevitable. Pero lo que tiene que suceder es que al mismo tiempo que vas enfocando en una disciplina, sepas cuáles son las limitaciones que te pone la disciplina en lo que estás tratando de resolver y que o estudies las fisuras dentro de la disciplina para poder salirte o seas capaz de integrar a un equipo, integrarte a un equipo o pedir ayuda a alguien que pueda complementarte. Y ahí el otro problema que entra es el de la autoría. Hay una especie de afán de marcar tu nombre en lo que estás haciendo, una especie de falso orgullo basado en la individualidad que no permite que salga una obra, a lo mejor sin autor, anónima, que en términos culturales es al final lo que va a contribuir y no tu nombre. O no contribuye nada, pero lo único que queda es tu nombre sin contribución. Así que, en ese sentido, el proceso educativo ya puede de entrada abrir tu posición social en términos éticos, porque la autoría en realidad no es
totalmente ética, obviamente. En términos del problema y el reconocimiento del problema como bien planteado o no, es un desarrollo experiencial. O sea, hay problemas que pensás que están bien formulados, pero que están sucios, porque están contaminados por otros problemas. Y hay problemas que son claros. Y al final es la relación solución-problema la que te informa si está bien o mal. Y muchas veces encontrás una solución que no sabes para qué sirve y tenés que buscar un problema que se adapte a la solución. En términos de pregunta y respuesta. Tenés una respuesta, sabés que hay una pregunta por ahí que le corresponde y la tenés que buscar. Y cuando encontrás la conexión exacta de la respuesta con la pregunta, sabés que está bien. O tenés la pregunta primero y buscar la respuesta. Esa es la ventaja del arte y la desventaja de la ciencia. Gracias, Luis. Gracias a todos. Bueno, una reflexión rápida para... Sí, una reflexión que quisiera dejarlos con ella es: pónganse a leer biografías de los grandes maestros del Renacimiento y van a encontrar con que el 100% de todos estos que fueron jóvenes pintores, escultores y arquitectos y todo lo demás, comenzaron como aprendices en el taller de alguien. No fueron a una escuela a recibir teoría, fueron como aprendices a aprender a esculpir, a pintar, a grabar, a hacer todo lo que estaban haciendo. Y con el tiempo, con la madurez que iban adquiriendo, por supuesto, fueron desarrollando sus propias concepciones de lo que fueron las obras que dejaron. Pero hubo una claridad de que iban como aprendices y ese es el camino de que ahorita estamos discutiendo de que si un camino educativo es más afortunado por el sendero de que la técnica no es lo que hay que aprender. No, yo creo que lo primero que hay que aprender es la técnica. Lo primero. Porque sin aprender bien a fondo todas las técnicas, no sé qué escoger. O sea, solamente puedo escoger a partir de que sé cuáles son mis opciones. Y no es una cuestión teórica, es una cuestión práctica. ¿Por qué? Porque cómo me acomoda a mí el trabajar con este material o con el otro. Gracias, Pedro. Gracias a todos. Vamos a tener que cerrar realmente, pero podemos seguir las charlas afuera. Quisiera apenas mencionarles que, bueno, mañana empezamos 2 talleres. Hoy comenzamos un taller sobre gestión de fondos fotográficos y audiovisuales con Fernando Osorio. Mañana comenzamos un taller sobre arte y pedagogía acá con Luis Kamnitzer y uno sobre construcción narrativa en la fotografía con Pedro Meyer. Bueno, los talleres están todos llenos, pero el de Pedro también se presenta en la sala expositiva en el CDF, donde estamos mostrando la muestra que inauguramos ayer, la muestra retrospectiva de Pedro Meyer, y es de 10 a 2 de la tarde, martes, miércoles y jueves. Vamos a estar ahí en sesiones abiertas con los participantes. Los que quieran venir a ver la muestra cuando se está dando el taller también pueden asistir. Y cerramos. Muchas gracias a todos y los dejo con Daniel. Muchas gracias. Hola. No, primero que nada, muchas gracias a todos los participantes de la mesa. Era un gran desafío para nosotros comenzar las discusiones. El laboratorio tiene esa intención. Empezamos en julio con la mesa larga. Algo que siempre hablamos, que nos cuesta mucho en Uruguay y en Montevideo discutir e intercambiar ideas, que eso sea productivo, no solo para uno, sino para los otros. Entonces creo que esto es un arranque. Nos gustaría a esta hora tener mucho más gente acá, porque creo que la discusión que necesitamos tiene que tener más participación. Es un desafío que nos lo tomamos para seguir trabajando en eso. Estas charlas quedan colgadas en el sitio. Agradecerles a todos por las presentaciones y estar acá de cara. Al sparring principal, le vamos a dar la medalla le vamos a sacar custodiado.
pero bueno, vamos a ver cómo si cenamos separados o no, se lo vamos a discutir ahora. Hace un año estábamos despidiendo la sala de CDF, que se va a seguir llamando Centro de Fotografía por mucho tiempo. Es en broma. Y bueno, para nosotros ya parece que fue hace mucho tiempo, pero esta sala estuvo 12 años abierta aquí en este edificio. Estamos todavía acostumbrándonos a la nueva sede. Siempre hablamos que venimos de muy atrás, del archivo de Carlos Ángel Carmona, que fue el que empezó todo esto, el archivo de cómo estaba, el archivo fotográfico de Montevideo, y ahora la mudanza. Que estos 5 años de obra, esos 5 años de esfuerzo de mucha gente más allá del equipo de centro, arquitectos, obreros, empresas, directores nuestros, intendente ahora, terminan concretando lo que es hoy el centro de fotografía. La mudanza fue muy dura, mudar una casa es complicado, mudar un centro de fotografía es mucho más complicado. Todavía estamos con el cansancio. Esta es la mudanza del archivo, que fue la parte más delicada de todo lo que hicimos, que se hizo los domingos, de tarde, de mañana, todo el día, en realidad 3 domingos. Pudimos mover todas las placas y el archivo a la nueva Cámara de Conservación. Y esto es hoy el centro, que todavía tiene muchas etapas por delante para seguir mejorando su infraestructura, sus actividades, pero gran parte de toda la gente que lo está apoyando, esta inauguración que fue muy importante para nosotros, fueron más de 1000 personas a celebrar la inauguración del centro. Que bueno, que ahora viene una etapa de seguir generando nuevos contenidos y sobre todo la participación en distintas actividades, y la formación va a ser una de las líneas a trabajar en profundidad del centro. El área educativa es la última área que se va a incorporar en el centro. El centro hace muchas actividades educativas, pero no tiene un área propiamente formal en educación. Es la que se va a instalar este próximo año y vamos a generar más programas a partir de eso. En estos días intensos, ayer inauguramos la muestra de Roberto Guarcaya, inauguramos la muestra de Pedro. Fue un gran placer para nosotros estar, pese a que es un día solo. Esta foto vale más hoy, hablando de mercado. O sea, cotiza. No sé mañana cuánto va a valer. Pero bueno, pese a que es un día de actividad y varios días de taller, fue una semana, va a ser y es una semana muy intensa, que bueno, que termina con el día de hoy con una gran noticia que nos dio ayer Pedro, que junto con Nelson Garrido, ambos están inaugurando el fondo dedicado a la fotografía latinoamericana a partir de la donación de la muestra que tenemos en sala de Pedro Meyer y la de Nelson Garrido, que nos donó ahora también en estos días, que para nosotros es muy importante porque empieza un acervo de fotografía latinoamericana a partir de la fotografía uruguaya que tenemos. Así que nuevamente muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos. Los invitamos ya para agendar para el viernes 11 en la noche de los museos, el centro abre esta tarde. Ahí vamos a dar los resultados de los llamados, tanto de la sala como de las ediciones. Y esa noche también celebramos los 13 años del centro, que cumple el sábado 13 años. Así que esperamos el año que viene tenerlos acá con las jornadas que no pudimos hacer este año, pero el año que viene seguro la vamos a hacer. Muchas gracias, hasta mañana.